Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Sean bienvenidos a una emisión más de Viernes de Cultura entre nosotros. ¡Wow! Ya es octubre, tan rápido se pasó el mes de septiembre. Pronto les haremos el recuento de este primer bimestre que tenemos al lado de todos ustedes. Y gente hermosa, ya empezamos una nueva programación. El mes pasado, si se dieron cuenta, pues respectivamente a ese mes fue el Día de la Independencia y también como conmemoración de prevención contra el suicidio se habló. Dejamos pasar una semana, la gente nos decía, ¿qué pasa? ¿No van a subir video o qué? No, yo les decía, espérense porque y estamos trabajando algo totalmente, tremendamente hermoso para todos ustedes, a ustedes audiencia, que también he tenido ese acercamiento con varios de ustedes y wow, vaya que son fieles, aunque nada más sean 2 episodios, pero se les agradece. Pero gente hermosa, gente bonita, hoy en día, ante grandes movimientos sociales, ideológicos, se van perdiendo varias tradiciones, varias costumbres. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si en sus momentos o en su vida, posiblemente si lo hayan vivido parte de la audiencia, posiblemente alguien no, pero está tocando el timbre y salen formados para la ceremonia y están dando las efemérides de la semana, la niña, la pinta, la Santa María? ¿Les suena familiar? Hoy en día ya no, pero en su momento sí. Ahorita lo vamos a saber por qué ya no ha ido como en evolución o por qué más bien está decayendo. Pero en este mes de octubre traemos a la mesa y conmemoración del Día de la Raza justamente de este tema, la culturalidad, y más que es Viernes de Cultura entre nosotros, nos queda como anillo al dedo. Y abrimos con este programa Día de la Raza con grandes personas y tenemos aquí nada más y nada menos que grandes expertos para hablar de este tema. Y sean bienvenidos a este podcast. Bueno, profesor Alfredo, usted que estaba aquí. Muchas gracias. Profesora Daniela. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Este es un podcast para que se envuelvan. Creo que estamos los que independientemente sepamos, no a profundidad de temas pues filosóficos, siempre vamos a tener esa parte cultural en cada uno de nosotros que va a resaltar, ¿no? Y bueno, estamos en octubre, el mes del Día de la Raza, ¿no? Un tema que, bueno, nosotros como generación menores a ustedes no lo hemos experimentado tanto, pero ustedes supongo que sí, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Sí, así es. Pues comenzamos explicando qué es, ¿no? Justamente Totalmente. El Día de la Raza, que seguramente ya, pues muchos de tu generación ya no saben qué es. El Día de la Raza, pues es el día en el que se conmemora, pues la llegada de Cristóbal Colón justamente a las costas de la isla americana en 1492, ¿no? Entonces, bueno, cuando él hace esta expedición y llega a las islas de América, pues es el día que se conmemora, aunque bueno, no sé si sepan, pero en realidad, pues él ni siquiera tenía idea de que había llegado a América, ¿no? En realidad él lo que buscaba es nuevas rutas de comercio para llegar justamente a la India, porque en la época de los otomanos pues se cerraron estas rutas y entonces los españoles buscaban otras maneras de llegar a la India. Entonces cuando llegan a las costas de América, pues ellos creen que han llegado, ¿no? Y en realidad pues estaban llegando a un nuevo continente. Entonces esa es la celebración que se hace y así se le puso el Día de la Raza. Ok, perfecto. Sí, justo en esta parte, pues bueno, tan es así que se creía en ese momento que habían llegado a las Indias, que se les llamaban las Indias Occidentales, ¿no? Y es justo como lo acaba de comentar la profesora Daniela, cuando los musulmanes cierran el mar Mediterráneo, pues en ese entonces buscaron la forma de poder llegar. Los portugueses estaban tratando de darle la vuelta a África para llegar a la India, mientras que los españoles pues buscaban darle la vuelta al mundo, ¿no? Rompiendo las creencias del momento de que el mundo era plano, el mundo era cúbico, ¿no? Entonces, pues es lo que se viene a conmemorar, ¿no? Prácticamente, la llegada de Cristóbal Colón pues a estas islas, ¿no? Totalmente, no, por ahí también dicen que fueron gracias a los malos cálculos que tenía Colón, ¿no? Sí. Por eso los reyes de España no le dan el chance a Colón, no tanto porque el pensamiento, sino por los cálculos, ¿no? Bueno, y ahora que comentaba usted, profesor Alfredo, de la parte de lo terraplanista y todo ello, yo les pregunto a ustedes, ¿qué era el mundo antes del descubrimiento de este nuevo continente? Bueno, pues
lo que se piensa hasta hoy en día, ¿no? Se sigue teniendo esta idea de que el antiguo continente pues es el que el primer mundo, ¿no? El que contiene toda la cultura. Entonces, antes y después, de hecho, se sigue creyendo un poco eso. Por eso hoy vamos a discutir justamente de por qué el Día de la Raza, por qué ya no se celebra, por qué se ha cambiado el nombre. Incluso los españoles ya tienen hoy un nombre distinto. Entonces eso, pues ellos consideraban que ya habían conocido todo el mundo y que pues ellos albergaban toda la cultura, ¿no? Además, bueno, ellos ya estaban en este proceso donde el cristianismo era muy fuerte, entonces ya albergaban la religión pues primordial, la que prácticamente dominaría, y antes de la llegada de aquí a América, pues ellos era la concepción que tenían, y cuando llegan, pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, llegamos a un lugar donde hay unos salvajes que hay justamente pues que cristianizar, que colonizar, porque nosotros ya somos la civilización pues preponderante. Ok. Sí, además el mundo ya era perfecto en ese momento, ¿no? Uh-huh. O sea, como resultado de la Edad Media, nosotros vamos a tener muchas cuestiones que se dirigen tanto a la filosofía, a la alquimia, a la numerología, y el 3 es el número perfecto, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Europa hacia allá. O sea, no había que buscarle más, ¿no? Entonces, el hecho de llegar a una masa continental distinta rompe todas las tradiciones del momento. De hecho, ahora hay que crear nuevas interpretaciones para poder determinar cómo el ser humano llegó a América. O bueno, lo que en ese momento eran las Indias, ¿no? Entonces vienen muchas teorías, ¿no? De que existieron dos Adanes, el Adán bíblico y un Adán negro que se vino a poblar de este lado, y como ellos estaban desnudos, pues era como la degeneración. Entonces el diluvio se encargó de quitar todo eso. Otras personas decían que no, que el ser humano llegó aquí como producto de que Dios perdió una de las 12 tribus de Israel y los puso exactamente en este lugar, porque pues solo Dios podía hacer ese tipo de situaciones. El arca de Noé, ¿no? También hablaban de que llegó hacia este lado y que todos los americanos eran descendientes de Noé, pero pues como que chocaba un poquito, porque los mismos europeos decían, ¿y nosotros? O sea, si ellos son los descendientes de Noé, ¿nosotros qué somos? Entonces no se puede, ¿no? Entonces vienen una serie de explicaciones teológicas que le buscan dar ese origen a los nativos americanos, ¿no? De hecho, se hablaba de que era el paraíso. Cuando llega Colón y visualiza a los nativos conviviendo con la naturaleza, ellos dicen, es que este era el lugar, ¿no? Agua limpia, cantos de los animales, personas respetando la naturaleza, conviviendo con ella. Entonces es esta parte del nuevo imaginario colectivo que va a surgir. Y de hecho, pues sí, era un paraíso, ¿no? O sea, realmente, si nosotros hablamos también de lo que pasaba en América, pues se sabe que de hecho aquí ya teníamos incluso mayor infraestructura, ¿no? O sea, había canales donde pasaba el agua, cosa que por ejemplo no pasaba en Europa, y que pues por eso se da la peste negra y demás, ¿no? Por toda esta suciedad que hay, las ratas que había. Entonces cuando llegan aquí, pues en efecto, era pues el paraíso. Había una relación todavía muy directa con la naturaleza, con los dioses de la naturaleza, un respeto, lo que decía, ¿no? Incluso se dice que se bañaban muy seguido. O sea, era un lugar de mucha limpieza, mucho orden y todavía pues mucha estructura con respecto a la naturaleza, ¿no? Entonces, pues también para nosotros, o bueno, para nuestros, los que estaban ahí antes de que llegaran los españoles, pues también es un choque cultural bastante fuerte, ¿no? Porque ellos tenían sus propias creencias, su propia manera de vivir, y cuando se encuentran con estos españoles, pues incluso, digo, ya se ha descubierto ahorita que no, pero por ejemplo se dice, ¿no? Que cuando los vieron llegar a caballo, pensaban que eran venados enormes, ¿no? Con cabeza de hombre y demás, porque nunca habían visto caballos, nunca habían visto personas rubias. Entonces el choque es para ambos lados, ¿no? No solo para el antiguo continente, sino incluso para nosotros, ser tan diferentes ellos a nosotros, que trajeron bastantes enfermedades también, pues también es un impacto importante. Y no digamos la religión, ¿no? La imposición de la religión. Ok, totalmente. Creo que los dos tocaron puntos totalmente fundamentales, la parte de la cosmovisión y la parte cultural que bien tocó usted, ¿no? Si bien las culturas, pues a su paso van decayendo, y ahorita vamos a tocar parte de ese tema. Y
como bien lo expresaba, se pensaban que son venados gigantes los caballos, ¿no? De hecho, tengo entendido que los mixtecos, para no, hay palabras, como se ve en su materia, que son, que no tienen expresión en un idioma, ¿no? Entonces, lo tengo entendido que este grupo indígena, pues a los caballos les nombra venado sin cuerno, ¿no? Entonces es parte de lo que es, pues, esos choques culturales, ¿no? Ahora, respecto a la cosmovisión y todo ello, ¿cómo ellos, usted que es maestra de literatura y usted de historia, cómo en su momento el mundo, afuera de lo que se descubrió como el nuevo continente, cómo se autopercibían y cómo lo expresaban en la literatura de ese momento? Pues como te decía, ¿no? Como, bueno, y también el profesor ya lo mencionó, pues para ellos el mundo ya se había descubierto, ¿no? Entonces, ni siquiera tenían en la mente que hubiera otro continente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues la literatura no nos habla de este nuevo continente hasta ese entonces que van a descubrir, ¿no? Pero también es muy importante hablar justamente de este continente donde ellos también ya tenían su propia literatura, sí. Que eso es muy importante, ¿no? Es decir, el antiguo continente, pues ya habíamos pasado por la Edad Media, donde a pesar de que se cree que es este periodo de oscurantismo, en realidad en la Edad Media es donde se recupera Platón, se recupera Aristóteles, los musulmanes, las matemáticas, están ya presentes las tres religiones monoteístas, ya están ahí judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Entonces, bueno, pues su literatura va muy enfocada, sobre todo en la Edad Media, a eso, ¿no? Desde la filosofía, trabajar y descubrir quién es Dios, ¿no? Cómo nos constituye y demás. Entonces, en ese periodo, la filosofía está muy, muy presente porque se empiezan a discutir estos grandes temas en torno a la religión. Y de este lado, pues ya teníamos una literatura oral, la poesía, por ejemplo, ¿no? Los mismos Platoanis y demás tenían su poesía, entonces, pues tampoco ellos tenían conocimiento de lo que existía, pero ellos sí también tenían ya esta poesía donde hablaban justamente de la vida cotidiana, de los dioses, de cómo se relacionaban entre ellos. Entonces, bueno, si te das cuenta, pues son polos totalmente opuestos, ¿no? O sea, ya tenemos este paso por la Edad Media, donde justamente se recuperan estos grandes pensadores griegos. Por eso yo siempre menciono que en realidad no es oscurantismo como tal, porque se recuperan todos estos pensadores, ahí se gesta lo que después era la universidad, y entonces ya están ellos como muy en este proceso de lo que después va a ser el Renacimiento y demás, ¿no? Y nosotros de nuestro lado pues estamos todavía en esta literatura oral, pero que ya se tenía, o sea, ya se expresaba la poesía y demás, estaba muy presente. Sí, abonando a lo que dice la maestra Daniela, o sea, sí hay un punto importante, o sea, cuando se hace el descubrimiento de la masa, hay concilios vaticanos que justo tienen que renombrar y decir quién los va a cuidar, ¿no? O sea, y ahí hay muchas derivaciones hasta que entre el mismo concilio, las personas que están ahí, los arzobispos, determinaron, pues bueno, ¿por qué no les damos que lo proteja? Pues la Virgen María, ¿no? No es casualidad, ¿no?, que en 1521 digan la Virgen de Guadalupe, patrona de América. O sea, desde ahí ya ellos buscaron darle una identidad religiosa a lo que ellos no conocían, ¿no? Porque sí tenemos que aterrizar justo en lo que decía la maestra, ¿no? O sea, el hecho de que ellos hayan llegado no quiere decir que aquí era un lugar nuevo, abandonado, desolado. Salvajes, sí, de salvajes, claro, ¿no? Porque esta conceptualización es inventar América, pero la invención de América no es tanto para el americano, sino para el europeo. Exacto. Convencerlo de que existe algo que se llama América y que es un lugar de fortuna, porque los españoles venían aquí buscando oro, joyas, riqueza, estatus. Muchos apellidos vienen de este periodo, ¿no? O sea, viene un general Hernán, pues sus hijos tienen que tener una herencia, pues son Hernández, ¿no? Que implica que son hijos de Hernán. Fernando viene, conquista, sus descendientes quieren herencia, Fernández, ¿no? Que es la manera de ampliar el nombre, ¿no? Entonces, bajo este tipo de derivaciones, nosotros encontramos que cambia la vida del europeo, pero también cambia la vida del americano, porque el americano, lo decían el propio
Garcilaso de la Vega, ¿no? Para tratar de justificar lo que pasó en Perú. O sea, ellos no entendían qué era lo que pasaba. O sea, llegaron personas que les hablaban en un idioma distinto y que ellos pues trataron de darles lo mejor que tenían y fueron conquistados, ¿no? O sea, bajo esa premisa, ¿no? Sí. Sí, creo que es muy importante eso que justamente dice el profesor de la invención de América, ¿no? O la creación, en realidad es para los españoles. Nosotros ya teníamos nuestra propia identidad, ¿no? Nuestras reglas bien establecidas. Y justo ahí es muy importante eso que ahorita vamos a retomar cuando hablemos por qué ahora ya no se llama Día de la Raza o qué implica el Día de la Raza, ¿no? Porque en realidad esto que ellos se tienen que, digamos, como esta cosmovisión que tienen que crear, pues es justamente para ellos, ¿no? Para decir, ¿y ahora cómo explicamos esto que no sabíamos que existía? Y cómo lo vamos a introducir a nuestro propio mundo, ¿no? Y pues para nosotros fue totalmente, pues muy impactante, porque es todas las creencias que tenías, todas tus... Por ejemplo, lo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que justamente es una imposición que se hace, donde al principio todavía, pues se le rezaba realmente... Bueno, no se le rezaba porque aquí no existía esa idea, pero todavía se le rendía tributo a los dioses y decían, bueno, es a la Virgen. Y llega un momento que ahora, por ejemplo, pues sí es parte de nuestra identidad, ¿no? O sea, sí, claro, somos guadalupanos, aunque no queramos, ¿no? Pero haciendo esto, ¿no? O sea, es bien curioso la norma. Se inventa América para los españoles y luego convencemos a los nativos que son americanos. Exacto. O sea, para que todo tenga una coherencia, ¿no? Que es muy extraña porque pues aquí había mexicas, tarascos, ¿no? Había, no sé, sioux, ¿no? Había incas. Y cada uno de ellos tenía sus propias características, ¿no? Y que hasta el día de hoy tenemos pueblos a lo largo de América que pues nunca fueron dominados y que siguen viviendo bajo sus tradiciones, como los amazónicos, los lacandones, o sea, que viven en enclaves todavía prehispánicos. Sí. Totalmente. Creo que tocaron un punto muy interesante, que es la cosmovisión, ¿no? A partir de aquí, ¿sabes qué? Algo que no sabíamos que existía, pero vamos entonces ahora a darle sentido a lo que ya tiene sentido y significado. Pues quiero suponer que decayeron todos los cimientos ideológicos de las cosmovisiones que se tenían alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo le hicieron esas, en ese entonces, para que se mantuviera? Quiero suponer que también decayeron, como ya les digo, pero no muy fuertemente. ¿Cómo le hicieron para mantenerse de cierta manera? ¿Pero quiénes? Los que estaban... ¿Los indígenas? No, ya el mundo... Ok. Pues a través de la imposición. Es que no hay de otra, ¿no? O sea, es de imponer mis creencias, porque realmente... pues no hubo un diálogo con los indígenas, ¿no? Es decir, te voy a imponer. De hecho, más claro, nosotros sabemos que, por ejemplo, ahora las iglesias están justamente montadas en las pirámides, ¿no? Entonces voy a imponerte mi cultura, lo que yo ya creo, y tú tienes que entrarle a esa cosmovisión que yo traigo, ¿no? O sea, realmente, salvo algunos personajes que sí se trataron de conocer realmente a los indígenas, de aprender sus idiomas, ya no vamos a decir dialectos porque eso está mal, ya hoy en día sabemos que es un idioma, ellos tienen su idioma, entonces trataron, pero realmente fueron muy pocos, ¿no? La mayoría fue pues la imposición a través de la esclavitud, de imponer creencias, vas a entrar en este mundo que nosotros pues, ya creamos, ¿no? Y a las reglas que nosotros ya traemos. Y además cambia el símbolo y el significado, ¿no? O sea, mientras para el mexica, por poner un ejemplo, la sangre es el alimento de los dioses, es algo sagrado. Para el europeo, la sangre es símbolo de redención, es símbolo de perdón. Entonces la sangre no se debe de derramar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que derramó su sangre para el perdón de todos los pecados de todo el mundo a través de los siglos, ¿no? Entonces el hecho de que alguien se sacrifique ya queda fuera de la norma, entonces hay que castigarlo, ¿no? La maestra dijo una palabra clave, imposición. Hay una canción que hicieron, tiene muchos años, en Perú, que se llama Pizarro y el Inca, ¿no? Y en uno de los pasajes menciona el Inca, porque el Inca es el que está retratando la canción, que llega Pizarro y le presenta un nuevo Dios, le da un libro que se llama Biblia y le dice, a partir de hoy con tú vas a hablar con Dios. Y el Inca lo sostiene y le dice, pues no te entiendo porque tu Dios no me habla. O sea, el Inca esperaba que el libro hiciera algo para poderse relacionar con él,
Cuando a lo mejor el Inca le decía a Pachamama o a Inti, ¿no? Daba una respuesta y le daba una brisa, y él sentía que con eso estaba teniendo una relación con los dioses. Nosotros debemos entender que estas religiones monoteístas que nos llegan son religiones que se basan en la escritura, pero para el que no sabe leer, entonces queda fuera de, no forma parte de. Eso es lo que debemos entender, y ahora viene un proceso de aculturación, o sea, cómo a través de la escritura, cómo a través de lo que es nuevo, tratas de integrar a la gente, ¿no? Y es ahí, es este punto de discusión. Sí, claro, y desde una visión, pues es que son muy disímiles entre sí, ¿no? O sea, como el profesor mencionaba, ¿no? El hecho de que aquí tenían una participación activa con sus dioses, ¿no? Por ejemplo, los mexicas, que cuando estaban estos niños en proceso de ser sacerdotes y demás, que los mandaban a estas grandes montañas con sus papelitos, y entonces ellos se picaban y con eso alimentaban, llenaban el papelito de sangre, prendían la fogata y alimentaban al dios, y al otro día llovía o salían las cosechas. Pues es que el dios me está hablando, ¿no? En cambio, en estas religiones, como decía el profesor, monoteístas, pues es totalmente diferente la relación que se tiene con Dios. O sea, Dios nos habla a través del libro, a través del libro sagrado, ¿no? Y de la interpretación que nosotros hacemos de ese libro. Entonces, ya no tiene que ver con una relación directa con la naturaleza, donde incluso ya los seres humanos ya no tienen participación, porque más bien es yo dejo que Dios me hable, ¿no? Ya desde una pasividad, digámoslo, y acá no, acá era activo, ¿no? Yo le ofrezco algo a Dios y entonces el Dios está contento conmigo y me recompensa de cierta manera, ¿no? Claro, y además aquí lo que se ofrece es el sufrimiento, el dolor, la alegría, y lo que espera pues la iglesia en este momento son cuestiones físicas, ¿no? Monedas, piedras preciosas, que se construyan las iglesias, ¿no? Porque, o sea, hay que sentarlo así, ¿no? O sea, el indígena tuvo que romper sus ídolos para poderlo poner en los templos. Y que hay un elemento muy curioso, ¿no? O sea, en la catedral en específico, se esperaba que se orara hacia donde está el altar de los reyes de España, que es el fondo de la catedral. Y los indígenas oraban hacia un costado. ¿Por qué? Porque pusieron de espaldas al dios Huitzilopochtli en uno de los pilares de las puertas. Entonces ellos se arrodillaban no hacia el altar, sino hacia donde estaba Huitzilopochtli, que dijeron los españoles, mira, pones un Cristo ahí, nos resulta. Y vamos a empezar a hacer este mestizaje, ¿no? Este sincretismo, ¿no? Mejor dicho, en el cual nosotros vamos a ligar santos de este lado con sus dioses. Por eso es que tienen colores tan específicos, ¿no? Por ejemplo, el azul que está relacionado con Tlaloc, ¿no? Pues vamos a ponerlo en una parte de la iglesia y vamos a poner el manto de algún santo con ese color para que ellos lo identifiquen. Hay algo que mencionó Daniel hace rato que me gustó mucho cuando dice, somos guadalupanos. Sí, el mexicano es guadalupano, pero cuando de repente dicen, es que se murieron tantas personas, se volcó el camión que venía en la peregrinación, yo digo a mis adentros, o sea, la Virgen de Guadalupe o la Tonantzin no han dejado de pedir el tributo. Ahí está, pero hoy lo vemos a manera de choques, lo vemos a manera de accidentes, pero es parte del sacrificio que el mexicano hacía, ¿no? Sí, muy interesante, sí. Realmente. Usted toca un punto muy interesante y también conectado con lo que comenta la maestra Daniela, ¿no? Como hoy viene la parte a base de la imposición, ¿no? Y fue muy drástico a la gente, ¿no? A los indígenas. Por ello también hubo muchas matanzas, en su momento la Santa Inquisición, ¿no? Pero supongo que era muy impactante para un indígena, ¿no? Me cambiaste a esto, que toda mi vida me involucraron a que yo interviniera con este ídolo, y ahora me pones a otro, ¿no? Tonantzin y la Virgen de Guadalupe es un claro ejemplo, ¿no? Pero ahora, por ese lado aquí, en el nuevo continente, sin embargo, a tu alrededor del mundo, ¿cómo se compartió este hecho y cómo lo tomaron los demás de, ah, caray, hay otra tierra? Pues sí, con sorpresa, porque pues ya no se esperaba que hubiera otro continente, ¿no? Entonces sí fue una gran sorpresa, pero también detrás de esa sorpresa, como seres humanos que somos, pues ¿qué puedo sacar de provecho, claro, ¿no? Porque claro, o sea, cuando te dicen, mira, hay otro nuevo continente, hay otras nuevas creencias, pues realmente no es como que les interesara mucho, sino, ¿y qué vamos a obtener, no? Sí. Hay oro, hay riquezas, entonces, pues siempre en estos temas hay un aspecto económico y político, ¿no? De hecho, pues por eso Cristóbal Colón viajó hasta acá, no era como de, ay,
quiero descubrir qué hay más allá del mundo, ¿no? Entonces, pues así se tomó como, bueno, hay un nuevo continente y qué podemos ahora nosotros obtener de ese nuevo continente, ¿no? ¿Qué nos puede ofrecer? Uh-huh. Es muy curiosa esta parte política, porque justo cuando ya se nombra la parte de América, uh-huh, en España, Carlos I de España, V de Alemania, decide que la reina Isabel tiene que abdicar y él quedar al frente del trono de España. Uh-huh. ¿Qué implicaba esto? Él no solo era ya el rey de España, de la parte de Baviera, de la parte de Alemania, o sea, ya era un rey que tenía dominios transatlánticos. Y eso nosotros lo vemos representado en las columnas de Hércules, que está plasmada en la bandera española, ¿no? Tiene la columna de Hércules y de un lado dice Plus Ultra, o sea que si nosotros lo traducimos es como el mejor de los mejores, ¿no? Y abajo tiene dos cuestiones marítimas. Las columnas de Hércules marcaban los límites de los imperios. ¿Qué nos está diciendo la bandera que adoptó Carlos V en ese momento? Pues que su imperio es el más grande del mundo. Él lo llevó a decir, en mis tierras nunca se oculta el sol. Pero hay un elemento muy curioso. Cuando llegan a Filipinas, pues él se siente así como, políticamente soy el rey más importante del mundo, que pues por el momento sí lo era, potencia católica más importante, pero hay un relato que ahí se tiene de San Felipe de Jesús, que llegan con las cruces de madera, y los propios nativos filipinos dicen, mira, ellos también creen en la madera, como nosotros. O sea, la cruz no tiene simbolismo, es la madera, ¿no? Entonces, se trata de ampliar también allá, pero pues allá los mataron. O sea, sí cayó el catolicismo, pero pues a través de muchos sacrificios de los propios españoles. Aquí fue al revés, ¿no? O sea, fue por el sacrificio de muchos indígenas. Wow. Cosas totalmente contundentes. Y a base de eso, de toda la interacción, ¿cómo fue ese choque cultural entre estos dos ambientes? ¿Y cómo fue ese proceso para que realmente resultara esa imposición? Bueno, es un proceso que lleva varios años, ¿no? O sea, no es un proceso de llegamos, impongo y, como decía el profesor, ¿no? Incluso cuando ya estaban las iglesias, pues ellos volteaban a ver justamente a su Dios, ¿no? Entonces, es un proceso que va a llevar mucho tiempo, donde aquí también creo que ya es muy importante pues la cuestión ahora sí del mestizo, ¿no? Donde ya se empiezan a mezclar los indígenas con los españoles y demás, ¿no? Donde también pues ya los criollos, ¿no? Que ya son hijos de españoles que nacen aquí, entonces pues ya se empieza a dar este proceso, digamos, a través del tiempo, donde pues poco a poco se van a ir olvidando estas raíces, aunque no de todos, ¿no? En cuestión de los mestizos, ¿no? Nosotros como mestizos pues ya no tenemos esa relación directa, pero los indígenas prevalecieron y ellos hasta la fecha siguen manteniendo sus creencias, ¿no? Entonces fue un proceso largo en el que, bueno, la religión pues impuso sus preceptos y demás, y que con este mestizaje, es decir, nosotros ya no siendo pues totalmente indígenas, pues fuimos adoptando también ya esta idea del catolicismo, ¿no? Terminamos siendo católicos, pero sin duda pues fue un proceso largo que incluso yo creo que nunca va a terminar de suceder, porque hay indígenas que siguen manteniendo sus creencias, ¿no? Entonces, pero llevó mucho tiempo, y aquí sí ya implica pues esa mezcla, ¿no? O sea, nosotros ya no somos, nosotros no podemos decirnos que somos indígenas, tampoco somos españoles, ¿no? Ya hay un sincretismo de creencias, ¿no? Esta parte cayó mucho por los frailes, ¿no? Fray Bernardino de Sahagún, Fray Pedro de Gante, ¿no? Bartolomé de las Casas, ¿no? Fray Toribio de Benavente, Motolinía, ¿no? O sea, todos ellos fueron adoptando situaciones incluso hasta paganas para poder traer a la gente, ¿no? Por ejemplo, las pastorelas y la representación del Vía Crucis no está escrita en la Biblia, que fue lo más fácil, pues que la gente lo represente para que se identifique. Las posadas aquí ya existían, no como posadas, porque hay un elemento muy curioso. En la celebración de Huitzilopochtli cae entre los días 24 y 25 de diciembre. Entonces, jálalo para acá, o sea, como que cuadra con los elementos. Entonces, pues que la gente vaya pidiendo posada en las casas, los rezos, las letanías, ¿no? Que la gente se vaya sintiendo identificada. Una forma, los más viejitos eran los que cargaban a los santos. Y de ahí iba toda la gente hacia atrás. ¿Por qué los más viejitos? ¿Por qué la gente de la tercera edad? Porque de esta manera ellos eran el ejemplo para los que venían en la última parte, que eran los niños. Dato curioso, cuando ya las personas grandes sentían que se iban a morir por estas fechas, les decían, hijo, yo creo que ya no alcanzo a cargar a los peregrinos, porque justo era su función, ¿no? Entonces, si ya ven
que los más viejitos están cumpliendo con eso, pues poco a poco se va haciendo costumbre, se va haciendo tradición y se va armando un nuevo andamiaje cultural en el cual participamos, ya sin ser ni ya ni sin ser indígenas, ni ser españoles, pero ni los mestizos del momento, porque hoy nosotros formamos parte de un conglomerado cultural extraño. Sí, y justamente esto, pues como ellos mismos, su tradición, hacerla que cuadrara con lo que nosotros ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se sabe que Jesucristo ni siquiera nació en diciembre, ni mucho menos, pero bueno, pues van coincidiendo las fechas, ¿no? Y, por ejemplo, incluso nosotros, que el Día de Muertos es como muy importante para nosotros, de mucho respeto, se sabe hoy en día que también es un sincretismo, o sea, que no existía como tal en nuestras culturas prehispánicas. También ahí hay un sincretismo entre lo que se creía de los españoles y los indígenas, y por mucho tiempo se creyó que no, el Día de Muertos es totalmente prehispánico y los peldaños de lo que se hace, ¿no? De la ofrenda y demás. Entonces, pues fue este proceso de ir adaptando sus costumbres a las nuestras, ¿no? Y pues terminaron, digamos que haciendo como que se conectaron. Ajá. ¿En qué se ha sido un gran acierto, perdón? Sí. Claro. Porque, por ejemplo, hasta los coptos, que son unos cristianos que están en Egipto, Uh-huh. o sea, supieron cómo amalgamar las tradiciones anúbicas y osíricas hacia el cristianismo, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí hay una línea muy dada, donde, por ejemplo, Jesucristo pues nace de una mujer virgen, Anubis, Horus nace de una mujer virgen, Sí. ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este proceso, no? O sea, ¿cómo lo estamos identificando para poderlo vivenciar? Uh-huh. No, y que el cristianismo es experto en eso, ¿eh? O sea, el cristianismo, nosotros ya lo conocemos, el catolicismo surge de ahí, Uh-huh. pero digamos que el cristianismo tiene, o sea, en Mesopotamia, por ejemplo, está la idea de el primer hombre que cae, el mito del diluvio, entonces Uh-huh. que el cristianismo después va a retomar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para los indios, me refiero, está también la idea de Buda, ¿no? Que también surge de una mujer que no era una paloma, sino era un elefantito blanco el que le habla. Entonces, bueno, el cristianismo es experto en tomar de varias culturas y saber amoldarlo perfectamente a la idea de Cristo, ¿no? O sea, aquí Sí, pues claro. era evidente que iba a pasar de igual manera, ¿no? Que se pudiera hacer una sincronía entre nuestras creencias y lo que ya traía, en este caso específico, pues, los católicos. Uh-huh. Wow, es una gran conversación, cosas que no nos ponemos a profundizar, ¿no? No nos ponemos a cuestionar. Y bueno, hoy en día que todo lo entrelazamos a la conmemoración de la raza, menos tenemos presente. Pero vamos a un corte musical y regresamos. Gente hermosa, gente bonita, vamos a un corte musical y regresamos aquí en Viernes de Cultura entre nosotros.
Claro, gente hermosa, gente bonita, estamos de vuelta después de este gran corte musical, que bueno, si se dan cuenta, cada canción que ponemos en cada programa es respecto a la temática. Y en esta ocasión acabamos de escuchar esta pues justamente canción con temática del Día de la Raza. Estamos acá con los profesores platicando, ¿no? Ya vamos a cerrar el tema de la cosmovisión, que cómo se consideraba el mundo antes, cómo era la parte de, pues cuando llegaron estas personas a este nuevo mundo, fue la parte de imposición, y pues hoy en día a ello somos nosotros. ¿Y cómo se la están pasando, profesores? ¿Qué tal? Muy padre, la verdad, siento que es un gran tema. Que da para mucho, ¿no? Que se puede trabajar desde distintas aristas, ¿no? Entonces, muy interesante. Y siento que es una muy buena reflexión. Sí, claro, sí, es una reflexión que, como bien les comentaba en el corte, es algo que hoy en día, y no solamente en este tema, no nos ponemos a reflexionar, ¿no? Creo que la decadencia no solamente va en la cosa, en lo material, sino también pues en lo ideológico, en todo ello, ¿no? Y bueno, para cerrar la parte de las cosmovisiones y toda esta parte cultural, en los últimos tiempos, a base de la investigación que hice, se tenía mucho también, o se tiene más bien el pensamiento de ¿por qué no llegaron los ingleses? ¿Por qué no nos conquistaron los ingleses? ¿No? Como esa parte como de meritar el hecho también de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué ese pensamiento? Bueno, lo que pasa es que aquí, pues es una cuestión que hasta hoy en día, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, el antiguo continente, pues sí, España es primer mundo, como lo es Grecia, pero en realidad son países muy pobres. O sea, actualmente, económicamente, pues son países que casi dependen de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces lo que pasaba es que, pues no enviaron como que a los grandes guerreros y demás, ¿no? O sea, nosotros sabemos que enviaron a todas estas personas que, pues estaban en las cárceles, ¿no? Y demás, es decir, no de muy grande estirpe. Y entonces pues fueron los que llegaron a América. De hecho ese fue el gran problema, o sea, ellos eran personas que pues ya venían enfermos y demás, y que cuando llegan aquí, pues esa es la idea que se tiene, ¿no? O sea, ¿por qué nos conquistaron? Ni siquiera a los grandes españoles, sino todas estas personas que provenían de las cárceles, porque pues ¿quién iba a querer viajar hasta acá, no? Un mundo desconocido, era un viaje peligroso. Entonces evidentemente pues se tiene esa idea, ¿no? De siempre nosotros... siento que culturalmente tendemos a pensar de, bueno, si nos hubieran conquistado, pues ojalá hubieran sido, como dices tú, ¿no? Los ingleses, es decir, pero al final del día sigue siendo una conquista. O sea, si le preguntamos a los lugares que los ingleses conquistaron, te aseguro que tampoco es como que dijeran, uy, qué felices de que los... Claro que no, porque no importa quién te haya conquistado, o sea, el conquistador viene a imponer, viene a matar, viene a esclavizar. Entonces, por muy primer mundo que fueran, el resultado es el mismo. Entonces, pues se tiene esta idea justamente por eso, porque se sabe que pues los españoles no vinieron como los más letrados o los de alta alcurnia, ¿no? Y además, pues no sé, siento que en México tiene como dos divisiones, ¿no? Los que sí alaban mucho a los españoles y demás, y también está otra parte donde justamente es como... Es curioso porque nosotros pues ya no somos ni una cosa ni otra, como decía el profesor, ahorita tras bambalinas, que en realidad ya somos una mezcla muy extraña, pero sí seguimos teniendo esta idea de, es que nosotros ya éramos las razas muy importantes y demás, teníamos una cultura muy florida, ¿por qué tenían que llegar estos señores a conquistarnos y acabar con todo lo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces en realidad es una herida muy profunda que tiene el mexicano. O sea, yo, por ejemplo, desde la literatura, específicamente desde la ciencia ficción, se trabajan todavía muchos estos temas del mundo prehispánico y cómo está esta gran herida de la conquista española. Es algo que podría parecer hasta ilógico, pero que no se ha superado, justamente por esta idea de nosotros decir, oye, nosotros ya éramos civilizados. Claro. Y llegaron a imponernos una civilización de manera salvaje. Entonces realmente, pues por eso se cree, ¿no? Que oye, ¿por qué no otra cultura? Pero al final del día, repito,
si tú le preguntas a cualquier país que ha sido conquistado, no importa quién lo conquistó, te aseguro que nadie está feliz de haber sido conquistado, ¿no? Porque esto implica matanzas, esclavitud e imposición de otra civilización. Perfecto. Sí, nosotros debemos de visualizar que la cultura que recibimos ya era una cultura basada en el sometimiento de todos los aspectos, ¿no? Existían los hispanos, llegaron los romanos, los invadieron, los conquistaron. La mayor parte de las lenguas que todavía se siguen hablando en España, como el vasco, el gallego, el catalán, el propio castellano, que pues, es una derivación, pues provienen del latín, ¿no? Luego llegan los musulmanes, nos agregan palabras como almohada, limón, alcohol, ¿no? De ahí pues llegan los españoles con esta situación ahora como de llegar a un lugar a imponer su propia cultura, ¿no? Y es esta herida que nos provoca hasta el día de hoy. ¿Por qué no llegaron los ingleses? Porque los ingleses estaban en otro proceso, ellos estaban anclados en una reestructuración política, en una guerra de casas, ¿no? De la cual ellos estaban luchando ahí entre los anglicanos o los luteranos y los católicos que existían en Inglaterra, entonces ellos no tenían como esa pretensión, ¿no? Justo cuando ellos terminan de todos sus asuntos y se dan cuenta que todavía hay lugar para poder llegar a América, pues llegan a la parte norte, ¿no? Ya a negociar con Francia, con Rusia, con España, para poderse quedar con parte del territorio. Lastimosamente nosotros nos quedamos con esta imagen de llegaron los peores, pero además nuestro sistema religioso nos obliga a pensar así, ¿no? El católico está anclado a la pobreza. O sea, todo el precepto religioso es tienes que ser pobre y humilde para poder entrar al cielo. En cambio, la ética protestante va hacia la riqueza. O sea, entre más trabajas, más tienes, entre más tienes, más cerca estás de Dios porque no tuviste tiempo para pecar, porque estás trabajando, no envidias a los demás porque tú generaste tus propias cosas, por lo tanto estás más cerca de Dios. Esta dicotomía que existe del pensamiento, a pesar de ser religiones que se anclan a lo mismo, a nosotros nos permite ver por qué los estados anglicanos son económicamente más poderosos que los estados católicos. Y nosotros estamos sumidos en la pobreza, completamente en la pobreza, ¿no? Ese es el detalle. En todos los aspectos, ¿no? O sea, sí, económico, ideológico, cultural, sí, y eso es lo que nos vende el catolicismo, correcto. Es decir, en esta vida es de penitencia. Sí, claro. Y tiene que ser de penitencia para que entonces tú en la otra vida tengas la felicidad, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos esa idea, ¿no? De vivir mal, de la pobreza, de no venimos a ser felices a este mundo, sí es una idea muy presente en el catolicismo. Sí, claro, hasta cambia el término diezmo por el término limosna. Exacto. O sea, ¿no? Esta idea de esperar, porque Dios lo dijo, ¿no? Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y esa idea nosotros no la compramos. Tan es así que necesitamos elementos externos para convencernos de que la vida no es del todo así. Las telenovelas, la pobre que se enamora del rico y cambia su vida, el mexicano que aspira a sacarse la lotería sin jugarla, ¿no? Ya les echaba flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Correcto. O sea, vamos de que algo externo tiene que venir a resolverme mi pobreza, porque yo me siento bien así porque quiero entrar al cielo. Sí, desde una pasividad, ¿no? O sea, sí, porque en realidad no es como que tú hagas nada, ¿eh? O sea, tú no vas a hacer nada para salir de ahí. Así son las cosas y esa es la idea que también se tiene de Dios, ¿no? O sea, yo le rezo para que Él me ayude. ¿Tú qué haces? Nada. Yo nada más le rezo a Diosito y Él me va a ayudar. Sí. Y si Dios no quiere, pues no se hizo. Pues no se hizo, exacto, correcto. Perfecto. Creo que son respuestas totalmente contundentes, pero vamos a continuación a un siguiente bloque, y este bloque ya pinta más a lo social. Bueno, gente hermosa, gente bonita, vamos a continuar al siguiente bloque. Bueno, ya dejamos un poco atrás la parte pues que hoy nos contiene en el día, pero ya en su tiempo fue y sucedió, y ya nos vamos a remontar en la parte más actual, en la parte de la conmemoración. Y yo les digo a ustedes, hoy en día en Latinoamérica se conmemora el Día de la Raza, literalmente bajo ese nombre, el Día de la Raza, solo en 4 países: México, Colombia, Honduras y Perú. ¿A qué se debe que en estos países la cultura cambió el nombre de la conmemoración?
Pues sí tiene que ver, hay que remontarnos un poquito también a que justamente también en España se cambió ya el nombre, ya no es el Día de la Raza, sino es el Día de la Hispanidad justamente, ¿no? Entonces, pues como yo te mencionaba al principio, en realidad todos estos temas siempre tienen un tinte político detrás. E ideológico. Entonces lo que va a pasar en España es que pues ellos necesitan también, como ya decía el profesor, ¿no? Que prácticamente se tienen que inventar qué es América para ellos mismos. Lo mismo va a pasar con este día, ¿no? Ellos tienen que anclarse de cierta manera pues a lo que es ahora América, y entonces lo que buscan es tener un día justamente donde se conmemore, digámoslo, ellos lo llaman como que que las culturas se conocen, ¿no? Digámoslo de esa manera. Entonces, pues ellos necesitan, como de cierta manera, anclarse a esta idea de que pues llegaron a conocer a lo que sería el continente americano y demás. Y le llamaron así el Día de la Hispanidad, ¿no? Ya cambió, ya no se dice el Día de la Raza, porque pues justamente de este lado los países comienzan a preguntarse, el Día de qué raza? ¿De qué raza estamos hablando, no? Porque pues hay muchas razas. Entonces también se hace una conciencia en la actualidad muy fuerte acerca de pues dónde quedan los indígenas, porque los indígenas no han desaparecido, siguen ahí. Entonces es el Día de la Raza Mestiza, y entonces ¿en dónde quedan los indígenas? Entonces por eso estos países que han cambiado su nombre lo han hecho para darle cabida o darle la importancia que tiene pues los indígenas. Entonces varios de estos países, Argentina por ejemplo tiene ahora, porque aquí traje el nombre, ¿no? Venezuela dice Día de la Resignificación Indígena. Entonces se ha optado por darle ese nuevo sentido, porque se había desplazado totalmente. Cuando nosotros hablamos de la raza, lo que se entendía era la raza mestiza, y en este sentido pues sobre todo, como comentaba el profesor, ¿no? La idea que los españoles tienen de que vinieron a civilizarnos, ¿no? Entonces prácticamente nos hicieron un favor. Nosotros sabemos que no es así, nosotros ya teníamos nuestra propia cultura y demás, y por eso estos países comienzan a querer modificar este nombre, porque se hacen estas preguntas: ¿qué raza? ¿De qué raza estamos hablando? Porque esto implica también una discriminación. Entonces, la raza mestiza y todos los demás, ¿dónde quedan, no? O sea, los demás no son importantes. Y en el caso de México, pues incluso la UNAM tiene, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Sí. Que Vasconcelos lo pone, y que él sí está pensando en la raza mestiza. Sí, claro. Entonces, sí hay una discriminación de por medio, y por eso en la actualidad se ha hecho mucha reflexión acerca de este día, de qué implica realmente y a quién discriminamos cuando decimos la raza, o de quién estamos hablando. Sí. Realmente voy a hacer un paréntesis porque creo que esa cuestión me trae a memoria Morelos, ¿no? Que él tomaba, posiblemente son escenarios distintos, pero él decía, americanos todos, ¿no? Entonces, sí. Es que la construcción de la identidad es algo muy difícil, ¿no? O sea, no es algo que nos defina de hoy para mañana, ¿no? Para poder entender algo así, hay como una alegoría donde dice que hay un grupo de personas que zarpan en un barco. Y con el paso del tiempo tienen que ir cambiando piezas de ese barco por otras porque se van dañando. Y al término de cierto tiempo, ya cambiaron todas las piezas del barco. La pregunta es, ¿el barco que ellos tienen es el barco original? O sea, ¿es el barco que los identifica? ¿O si juntaran todas las piezas del barco que ya cambiaron, cambiaría en algo el significado del barco que llevan? Y eso es la identidad de los países, sí. Porque nos empezamos a cuestionar. Aquí en México, uno de los primeros elementos que tenemos de la construcción de la identidad es en el porfiriato, ¿no? O sea, Porfirio Díaz, ya en la parte final de su periodo, pues se hacen los descubrimientos ahí del Templo Mayor y algunos otros en claves, ¿no? Chichén Itzá. De hecho, el propio Guillermo Kahlo los fue a fotografiar. Y Manuel Gamio hace un libro que se llama Forjando Patria, que justo busca retomar como estos principios indígenas, ¿no? Pero pues se queda ahí. Luego viene Vasconcelos con su idea de la raza cósmica, ¿no? Que todavía sus principios guían los pasos de la UNAM, los pasos filosóficos. Y pues ahí es donde queda la deriva como este proceso identitario, ¿no? Porque la revolución busca crear una nueva identidad a partir del campesino, a partir de el que quedó del maíz, ¿no? Entonces nuestra identidad se fue modificando con el paso del tiempo y fue perdiendo valor
esta idea del Día de la Raza, ¿no? De hecho, fue tan importante que hasta se hizo un monumento específico y hasta hoy un metro tiene el nombre de La Raza, ¿no? Porque se buscaba, pues, anclar como todos los caminos, todos los grupos. Pero México siempre ha tenido una política en la cual se busca quitar a los indígenas del centro, mandarlos hacia las orillas. Exacto, ¿no? Y si nos damos cuenta, no solo es en lo político, en lo ideológico, también es en lo social. ¿Dónde viven las comunidades indígenas? En lo más aislado, ¿no? En lo más remoto. Mientras los mestizos, o sea, nosotros, vivimos en las áreas centrales, ¿no? En las partes de poder. Tan es así que nos dicen, solo hemos tenido 2 presidentes indígenas, ¿no? O sea, con ese tipo de situaciones. Viene una situación ahora en este gobierno donde decían que España pida perdón, ¿no? O sea, los españoles pueden pedir perdón, o sea, lo pueden ofrecer, oigan, ¿saben qué? Disculpen, pero eso no va a cambiar nuestro proceso, ¿no? Porque al final nosotros hacemos que el indígena siga viviendo aislado. Entonces es como es como reconvertir la conquista, pero no, ahora en algo más moderno, con celulares, con un idioma que tal vez ellos pues no entienden y que en muchas comunidades se niegan a aprender porque es perder su parte de identidad, ¿no? Entonces tampoco es que nosotros podemos decir hoy como mexicanos estamos a salvo de esta situación, ¿no? Sí, que justamente a ellos pues se les trata como minoría, incluso a ellos se les obliga a hablar el español, porque ellos tienen su propio idioma. Nosotros no aprendemos sus idiomas. Ellos se ven obligados a hablar el español porque tienen que vivir, porque tienen que vender lo que hacen y demás, pero ellos siguen conservando sus idiomas, entre ellos hablan en sus idiomas. Entonces, por eso se hizo mucho esta reflexión en varios países latinoamericanos de qué estamos haciendo con los indígenas, que aquí en México no se ha hecho, ¿eh? Entonces, esa es la triste historia, como dice el profesor, ¿no? ¿De qué sirve que los españoles pidan disculpas si nosotros, en nuestro propio país, lo seguimos haciendo a un lado, pero también les robamos sus ideas, ¿no? Ahora que se puso de moda que los huipiles y demás, y las grandes marcas los venden carísimos, pero no se le hace un reconocimiento al indígena, no se le respeta, ¿no? Totalmente, ¿no? En esos últimos años está muy ese tema, ¿no? De cuando se habla de ese tema, damos la vida y el corazón, pero realmente cuando llega la parte de órale, lánzate ruedo, ya no hacemos nada, ¿no? Es un hecho, ¿no? Y hablando de las culturas, ¿no? Igual remontando a lo que hablábamos hace poco, la cultura mixteca que se reconoce como la nunca conquistada, ¿no? Ellos perseveran, ¿no? Y todavía tienen ese sentido de identidad. A mí me sorprendió mucho porque ellos literalmente tienen su idioma y hablan bajo su idioma, a pesar de que está pues el español que nosotros hablamos, pero ellos están concentrados en lo suyo, sus escuelas, tienen radios inclusive, que son radios traductores, llega una emisión externa y esa la comparte, todo lo demás le traduce lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Y inclusive también en la Guelaguetza hacen bailes respecto a eso que fueron la no conquistada, ¿no? Hoy en día también podemos ver esa gran problemática social. Hace poco también hubo una noticia que en Oaxaca, en el centro de Oaxaca, se estaban desplazando a toda la gente indígena que estaba vendiendo sus productos, ¿no? Y cuando el gobierno de ese estado pronuncia mucho a favor de todo eso, ¿no? Y creo que es algo que comentaba usted, profesor Alfredo, ¿no? O me corregirán, que es algo que nuestra patria y nuestro nacionalismo va cambiando conforme a nuestro paso, ¿no? Pero, ¿por qué pasa ese factor? Que va cambiando nuestra identidad. Pues porque somos una mezcolanza de muchas cosas, entonces sí tenemos que ir, es decir, nosotros ya no nos sentimos ni españoles ni indígenas, ¿no? Entonces esta idea de nuestra identidad pues naturalmente pues se va modificando, ¿no? Además de todo lo que ahora implica la globalización y demás, ¿no? Donde pues ya no tenemos una identidad como tal establecida, sino que ya viene, o sea, ahora puede haber de otras razas, por ejemplo, que estén mezcladas ya con nosotros y demás, ¿no? Entonces, pues imagínate, no podemos tener una identidad unificada, porque eso ya no existe en
en este mundo en el que vivimos ya no existe una identidad como tal. Ya no eres simplemente yo soy mexicano, no, pero es que tienes mezcla de otras cosas, ¿no? Entonces, esta identidad de manera natural pues tiene que ir evolucionando, pero es muy difícil saber qué es entonces la identidad, ¿no? Porque tendría que ser de manera individual cuál es tu identidad. Como pueblo, pues es difícil, ¿no? Porque justamente como decimos, los indígenas son parte de nuestra cultura y sin embargo pareciera que nosotros los relegamos, ¿no? Entonces, pues es algo, es un proceso que se da, que nosotros siempre vamos construyendo nuestra identidad y que se van agregando cosas, ¿no? Sí, justo en esto que menciona la profesora Daniela, hay un punto que es importante, ¿no? Debemos entender que hay algo que se quiere construir, que es la identidad nacional y la identidad de las personas, que son distintas. La identidad nacional se construye de enclaves que nos hace compartir el mismo dolor o la misma manera de interpretar el pasado, las mismas alegrías, ¿no? O sea, si ahorita hubiera una guerra y México gana esa guerra a otro país, ese va a ser un nuevo punto para construir la identidad de lo que vive, ¿no? Entonces estos enclaves son hijos de su época, que con el paso del tiempo pues ya se van diluyendo, ¿no? Entonces, hoy, ¿por qué a los chavos les cuesta tanto trabajo cantar el himno nacional? ¿Por qué no les gusta? Porque simplemente ya no tiene el mismo significado que fue para Francisco González Bocanegra escribirlo y que todas las personas votaron por él, ¿no? Incluso, vuelvo a lo mismo, si nosotros ganáramos una guerra ahorita y se estableciera un canto para la guerra, ese canto se retomaría como parte de una estrofa o como parte de una nueva conmemoración. Que el mexicano levante la mano y haga esto es un símbolo. Y es un símbolo porque nosotros lo vimos en el sismo, nos identificamos con él, ¿no? De aquí a 20 años el que el mexicano levante el puño así para pedir silencio va a tener significado, ¿no? Porque esas personas que ahora tienen 20 años, que nacieron el día de hoy, no vivieron el sismo, no saben lo que pasó. Entonces, pues así se va construyendo la identidad con esos símbolos. Y justamente eso, por eso ahora el Día de la Raza, pues ya casi nadie lo conoce, porque ya no se identifican con eso, ¿no? Es tan lejano para nuestros alumnos, por ejemplo, para ellos nos conquistó España y eso a mí, ¿qué implica, no? Yo no tengo realmente esa herida, yo ya no me conecto. Entonces, por eso se van diluyendo también las festividades, ¿no? Es decir, al pasar del tiempo, nosotros no tenemos una conciencia histórica, lo cual es muy malo, deberíamos de tenerla, porque esa conciencia histórica entonces sí nos permitiría seguir manteniendo de cierta manera la identidad, ¿no? Pero como no tenemos esa conciencia histórica, pues se diluye, ¿no? Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, ahora en Israel, ¿no? Lo que está pasando en Palestina y demás, que ellos ya no tienen la conciencia histórica de lo que les pasó y ahora están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la conciencia histórica es muy importante, pero se pierde. Claro. Perfecto. Wow, grandes respuestas, pero ya no tenemos tiempo, ya nos estamos comiendo del tiempo y yo les hago el último apartado que más allá de una pregunta es una reflexión y puedan decirle a toda la gente, a toda la audiencia reflexión respecto a este tema, los temas culturales, justamente memoria histórica y también para cerrar con broche de oro, por parte de ustedes que recomienden un libro respecto a este tema, a toda la audiencia, por favor. Bueno, yo les recomiendo a Miguel Rodríguez, tiene un libro que se llama Celebración de la Raza, una historia comparativa del 12 de octubre, ¿no? Que es muy interesante porque él va a hacer toda esta, va a remontar, va a explicar dónde surge en los distintos países latinoamericanos, cómo se ve esta perspectiva, cómo la viven los españoles, de qué raza estamos hablando, qué implicaciones históricas tiene. Entonces siento que es muy interesante para nosotros saber pues cuál es realmente el peso histórico que tiene este día, que todavía se celebra hoy en día, ¿no? Y que repercusiones también tiene para los países. Okay. También se puede leer La Invención de América de O'Gorman, que justo habla de este proceso de invención. Y si me permiten recomendar otro, pues también leer a Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. Gran libro. Fundamental, ¿no? O sea, sí con un tinte socialista interesante, pero retomando justo, o sea, uniendo estos cabos que la gente no se atrevió a unir por la política, pero pues que sienta las bases de muchas cuestiones ideológicas. Exacto. Y que ahí también podemos hablar de la identidad, ¿no? Claro. Justamente de Latinoamérica, ¿no? Desde esa perspectiva. Ajá.
Y bueno, si quieren, perdón, pero ya desde Claro, la literatura, sí, pues desde justamente que los de Huesos de Lagartija, ¿no? También Sí, un libro. muy sencillito, pero que Sí, nos habla justamente claro. de la conquista y lo que sufrieron los indígenas cuando llegan los Cómo españoles. fue ese proceso de que, ya lo tomo normal. Exactamente. No, totalmente. Ujú. Pero bueno, ya, gente hermosa, gente linda, cerramos, ya es la parte final, damos por acabada. Yo, esta programación, esta emisión más, les doy las gracias a los dos, espero no sea la última vez que los tenga. Usted, bueno, estuvo aquí y que esté más veces. Usted, Gracias. También les agradezco. Muchas gracias. por Gracias. estar Gracias aquí por la presentes. Y gente hermosa, gente bonita, esto fue una emisión más de Viernes de Cultura entre nosotros. En esta ocasión, bueno, el Día de la Raza, abriendo octubre, y esténse al pendiente porque la próxima semana vamos a traer una serie muy tremenda que tiene por nombre Compañeros Migrantes. Vamos a ver la perspectiva de, bueno, los diferentes compañeros, cómo es ese cambio de una nación a otra, cómo es ese cambio de un estado a otro. Gracias, esto fue Viernes de Cultura entre nosotros, una emisión más, y al micrófono su gran amigo Sebastián Rosas. Hasta luego. Guardo memorias, tantas historias de nuestros padres al contarnos que eres bueno.